Hoy viernes 6 de septiembre damos inicio al ciclo de conferencias virtuales del programa Viernes de Derechos Humanos. Los saluda Doris Yale y en esta oportunidad me es grato presentar la conferencia virtual denominada El precedente vinculante en materia de derechos humanos, cuya finalidad es poder informar sobre este diálogo jurisprudencial existente entre los órganos de protección de los derechos humanos en sede nacional y aquellas determinadas por el Tribunal Supranacional de la Corte Interamericana. Dicho ello, damos uso de la palabra a la doctora Ana Martínez Ver, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien dará inicio a la presente conferencia. Adelante, doctora. Gracias, doctora Doris Yale. Muy buenas tardes con todos y todas, abogados, servidores públicos, estudiantes universitarios y público en general de las diferentes regiones del Perú y del extranjero. Buenas tardes, señor Magíster Juan Alberto Castañeda Méndez. Agradecemos su presencia como ponente experto en materia de derechos humanos y derecho constitucional en este ciclo de conferencias del programa Viernes de Derechos Humanos. En mi condición de directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, es un honor continuar con este ciclo de conferencias del programa Viernes de Derechos Humanos, que tiene como objetivo fortalecer los conocimientos en materia de derechos humanos de la ciudadanía en general, considerando que el conocimiento de esta temática es fundamental en la prevención de la vulneración de los derechos fundamentales y con ello reforzar el respeto y la protección de la dignidad humana. Esta tarde, nuestro ponente invitado disertará el tema El precedente vinculante en materia de derechos humanos, donde nos explicará la importancia del diálogo de cortes, es decir, cómo se interaccionan las sentencias de la Corte Interamericana en diálogo con lo manifestado en las sentencias del Tribunal Constitucional peruano respecto a la protección de los derechos humanos, cuyo objetivo es el fortalecimiento de nuestro sistema jurídico y de la democracia en el Perú. Este es un tema muy importante para todo ciudadano, abogado, servidor, funcionario que participan en el sistema de justicia o en la protección y defensa de los derechos humanos. Entonces, sin mayor preámbulo, les doy la bienvenida a esta conferencia y espero que disfruten de este espacio académico. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Martínez por sus palabras de apertura a esta actividad académica y seguidamente precisar que esta conferencia magistral estará a cargo de Juan Alberto Castañeda Méndez, maestro en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en Derecho Parlamentario y Técnicas Legislativas por la Universidad Castilla de la Mancha, especialista en Justicia Constitucional e Interpretación por la Universidad Castilla de la Mancha de España, asociado de la Academia Peruana de Derecho Constitucional, miembro senior de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, ha ejercido como abogado constitucionalista en la Procuraduría Nacional del Poder Judicial, ha sido asesor parlamentario en el Congreso de la República del Perú, exdirector académico y promoción cultural del Colegio de Abogados de la Libertad Trujillo y actualmente es presidente fundador del Instituto de Investigación Iberoamericana Apex Juris y secretario general de la Red Latinoamericana de Derechos Humanos y Humanitario del Perú. El ponente contará con el tiempo de 1 hora para desarrollar su presentación y posteriormente a ello daremos pase a una breve ronda de preguntas, las cuales pueden realizarlas a través de la ventana de consultas. Adelante, doctor Juan Alberto Castañeda Méndez, lo dejamos con el uso de la palabra. Muy bien, muchísimas gracias por esta amable invitación, doctora Ana Martínez. Un cordial saludo, muchísimas gracias. Y de igual manera, la doctora Doris, y cómo no, a todo el equipo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Estado peruano por aperturar este espacio académico muy importante, no solamente para conocer lo que tenga que ver con la idea de derecho en el sistema jurídico, sino también en generar un empoderamiento ciudadano
tanto para el ejercicio de los derechos y como también en el entendimiento para ejercer nuestros deberes democráticos. Muchísimas gracias, bienvenidos todos a esta nueva sesión, tengan un cordial saludo y, como no, esperando que se encuentren muy bien. Permítame en estos minutos corresponderles de la siguiente manera. En este breve tiempo, yo les quiero platicar sobre lo que había justamente mencionado inicialmente nuestra amable presentadora, la doctora Doris, relativo a este tema del sistema interamericano, ¿no? Esta idea del sistema interamericano, este diálogo de cortes, tiene que ver con un tema muy puntual, muy puntual. Nosotros siempre hemos comprendido, siempre hemos entendido, ¿no? De que nuestros derechos, ¿no? Fundamentales, derechos humanos, se constriñen o se ajustan, se desarrollan conforme a determinadas leyes y la constitución política, ¿no? Algo que es característico, una naturaleza muy puntual de nuestro tipo de Estado del cual nosotros nos desarrollamos al día de hoy, un Estado constitucional de derecho. Sin embargo, hay que anotar lo siguiente, ¿no? La doctrina contemporánea, como también las exigencias que ha ido planteando la sociedad, los pronunciamientos que ha ido manifestando, desarrollando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha generado que el derecho se comprenda un poco más amplio, ¿no? Donde el rol ciudadano propiamente se ejerza de una manera no solamente restrictiva a los documentos internos que tenemos, que son muy valiosos, de nuestras leyes, nuestra constitución, sino también contar con otros instrumentos que llamaremos instrumentos internacionales. Uno de ellos, y de las cuales resulta importantísimo, no digo que sea el único, sino uno de los cuales resulta muy importante, es la Convención Americana de Derechos Humanos. Este instrumento interamericano, del cual muchos de nosotros hemos tomado conocimiento o sabemos al respecto, esta Convención Americana regula no solamente derechos que se tienen a nivel de la ciudadanía, a nivel del ejercicio, pues, en calidad de pronto de servidores, funcionarios, etcétera, etcétera, sino también regula ciertamente algunos otros tipos de obligaciones para que los estados en una democracia garanticen la tutela de los derechos, cosa que para ello el Estado peruano ha venido cumpliendo fielmente. En ese marco, la Constitución, conjuntamente con la Convención Americana de Derechos Humanos, coexisten al día de hoy, ¿cierto? Ya no solamente es una idea de creer de que los derechos se declaran, se tutelan exclusivamente por el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, sino también, y de manera muy excepcional, lo hará la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que tenemos que potencializar y saber o advertir sobre este cambio, este dinamismo, esta progresividad de los derechos humanos, tiene que ver necesariamente en que ustedes recordarán ese artículo de la Constitución prefigurado en el artículo 3, ¿no? Y otros derechos fundamentales que se reconozcan en la Constitución, ¿verdad? Ese artículo conjuntamente con la cuarta disposición final transitoria de la Constitución Política, el cual indica de que los derechos se entenderán conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado. Es decir, lo que nos está indicando tanto el artículo 3 más la cuarta disposición de la Constitución es que existen otros derechos muy aparte del artículo 2, y esos otros derechos pueden ser declarados, por ejemplo, por el Tribunal Constitucional y también de alguna u otra forma desarrollados o atendidos por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí tienen un gran ejemplo normativo para que ustedes
observen, puedan deducir que esta idea de la convencionalidad o también referida a su doctrina del diálogo de cortes, de vasos comunicantes entre una alta corte constitucional y lo que menciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí es posible, sí es admisible en el Estado peruano, sí tenemos un ordenamiento jurídico que lo permite, sustantivo propiamente, en la Constitución, y recientemente, de manera procesal, explícita, el nuevo Código Procesal Constitucional en su título preliminar, el cual reconoce de que existen principios o principios interamericanos. Entonces, por ese lado, tenemos un sustento, una justificación totalmente adecuada de este reconocimiento de los derechos humanos en el caso peruano, tanto nuestra constitución política, las leyes, las decisiones del Tribunal Constitucional y, cómo no, las decisiones que pueda plantear la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bajo ese contexto y esa lógica, cabe indicar lo siguiente, el efecto vinculante, que es la parte central básicamente de lo que tenemos que anotar o en todo caso pensar en estos minutos de reflexión sobre esta materia. Una de las primeras preguntas que siempre va a aperturar de repente al sano diálogo democrático es que si las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para que se atiendan en los juzgados propiamente. O en todo caso, el por qué las sentencias de la Corte Interamericana deberían ser vinculantes si ya tenemos un tribunal constitucional que en algún paraje o clasificación de sus sentencias llegan a ser vinculantes. Una doctrina jurisprudencial vinculante, por ejemplo, un precedente vinculante constitucional. Las respuestas lo vamos a ir desarrollando de la siguiente manera. Primero tenemos que aclarar lo siguiente. Cuando un Estado es parte de un sistema, en este caso sistema interamericano, los Estados americanos propiamente, se rigen bajo determinadas reglas, reglas que de alguna u otra manera se instituyen a través de instrumentos internacionales que se ratifican, se suscriben, se validan y del cual el Estado que haya realizado determinados procedimientos de validación, depósito, rectificación, etcétera, van o están sometidos a atender en su desarrollo, tutela o cumplimiento de dicha disposición de tratados internacionales. Uno. Dos, los tratados internacionales en materia de derechos humanos no tienen por propósito sustituir nuestra constitución política, para nada. Al contrario, los tratados internacionales en materia de derechos humanos están bajo la lógica de fortalecer nuestra constitución política, fortalecer el diálogo y el espacio democrático, fortalecer y permitir correctas y buenas políticas públicas y sociales a favor de la ciudadanía. Tiene también por propósito cautelar que los derechos fundamentales o humanos de determinado Estado siempre sean tutelados, interpretados de manera progresiva, de manera de la cual no se desarrolle de pronto en un retroceso, ¿no?, de la protección de los derechos humanos, sino todo lo contrario, que se pueda tutelar garantizando con miras hacia adelante, atendiendo a los desafíos y retos que trae consigo el medio ambiente, la tecnología, la ciencia, ahorita la inteligencia artificial. Es eso justamente. La existencia de los tratados internacionales no es en ninguna u otra manera la sustitución de nuestra norma constitucional, ni mucho menos quitar competencia alguna a los jueces u órganos competentes destinados claramente por una constitución política, como lo hace bien nuestra constitución política del Perú. Finalmente, no es cierto que exista de pronto un tema de reemplazo por parte de los tratados internacionales respecto a nuestra normativa constitucional, sino todo lo contrario.
del Tratado Interamericano o la Convención Americana de Derechos Humanos y los demás instrumentos internacionales buscan como propósito dar ese argumento necesario, sólido, para que los derechos tengan no solamente un discurso sostenido en el tiempo, sino que toda la población de un determinado estado vea aspectos de concretización de los derechos, que para concretizar derechos no es de la noche a la mañana. Para concretizar derechos existe o demanda un gran compromiso sistemático, un gran compromiso de arduo esfuerzo de equipo, un gran compromiso ciudadano de que esto se desarrolle, se materialice, se concretice. Entonces, borrando esta primera idea o aclarando esta primera idea, los tratados internacionales tienen justamente esa bondad frente a un determinado estado. Vayamos con la segunda pregunta. Si hay un efecto posible por parte del Tribunal Constitucional, ¿cómo se entendería frente a este grado vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Si es que el Estado peruano ya ha suscrito, ya ha firmado, atienda a estas obligaciones y decisiones. Bien, permítame responder de la siguiente manera. El Tribunal Constitucional, ustedes saben que es un organismo autónomo, independiente, del cual tiene una función muy importante, no solamente en el marco del sistema jurídico, sino en el marco de nuestro sistema político, social, económico, porque sus decisiones marcan una pauta normativa, cultural, sociológica, dinámica, efectiva, sea para equilibrar poderes, sea para reconocer derechos, recuperar de pronto algún tipo de estancia de derechos, entre otras facetas. Y cuando se le reconoce que un tribunal constitucional debe de alguna u otra manera generar esos espacios de vinculatoriedad, es decir, ese efecto erga omnes, ese efecto de obligación para todo el Estado peruano, lo que está comunicando son justamente reglas normativas, está comunicando un desarrollo y voluntad constitucional para que los poderes del Estado, las personas o las empresas o personalidades jurídicas también se sometan a dicho cumplimiento. Y la justificación de que exista un tribunal constitucional con carácter en el cual se declare vinculante una determinada sentencia, una determinada decisión constitucional, implica necesariamente que esa decisión está corrigiendo bajo un diálogo, bajo una concordancia, bajo una posición concordante con los derechos humanos, concordante con los tratados en materia de derechos humanos. Esta lógica es propia de los sistemas constitucionales enmarcados dentro de una democracia, claro que sí, porque la lógica de los derechos es una lógica de democracia, es una lógica de permitir que las instituciones tengan un desarrollo ecuánime o coherente, efectivo, a favor de la población, pero también en ser la lumbrera o la luz en el norte de cada materia en los derechos humanos. Una segunda razón, el Tribunal Constitucional lo que busca justamente a través de sus decisiones vinculantes no es un asunto meramente de oficio, ¿no? Es decir, el Tribunal Constitucional no crea expedientes para otorgar precedentes vinculantes, sino que los precedentes vinculantes, la doctrina vinculante, ese efecto vinculante que quiere otorgar el Tribunal Constitucional, lo realiza a partir de casos que se plantea justamente de ese clamor ciudadano, de ese quebranto ciudadano, y del cual sencillamente asume en lo que corresponda importante declararlo como efecto vinculante. Tercero, ¿por qué vinculante?
¿Cuál es la diferencia con otros tipos de sentencias que tiene el Tribunal Constitucional? La diferencia es sumamente útil, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, en que yo tengo una sentencia exhortativa con una sentencia vinculante. La sentencia exhortativa será aquella, valga la redundancia, que exhorta, que llama la atención a determinado poder o institución para que cumpla con determinadas exigencias o requisitos. En cambio, una sentencia vinculante no es que llama la atención, no es que coloca en un veremos, en un posible, en un problema, en un probable, en un quizás, sino que es una obligación que se constituye propiamente para que los poderes del Estado, la ciudadanía, nosotros o absolutamente todos podamos cumplirlo de manera correcta, porque de pronto se ha detectado por nuestro máximo órgano un asunto de quebranto de leyes, un asunto de vulneración de derechos, y es necesario esa corrección, es necesario atender esa nueva interpretación. Entonces ya tenemos niveles de justificación de un efecto vinculante por el Tribunal Constitucional, el efecto vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambos debidamente justificados, ambos debidamente enteramente admitidos, porque su coexistencia permite necesariamente un fortalecimiento de nuestros derechos, la creación de los mismos, una correcta interpretación y, cómo no, el sano desarrollo de nuestra democracia. En ese sentido, ya justificado, cabe sustentar normativamente los efectos vinculantes de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto por qué es bueno graficarlo o por qué es bueno mencionarlo? Porque sencillamente cuando nosotros atendemos a saber, o en todo caso a preguntarnos entre nosotros, colegas o no colegas, y en ciudadanía general, dicha decisión de una Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un efecto vinculante, si es sí, si es no, su fundamento jurídico, dónde está, dónde subyace, dónde lo podemos encontrar para poder así de pronto citar, dialogar o plantear algún tipo de esquema, ¿no? Pues bien, ustedes están que observan en la diapositiva actual vigente que se está proyectando, ustedes podrán observar que hay un reconocimiento constitucional. En este caso, es el mismo Tribunal Constitucional peruano en el expediente 2730-2006, proceso de amparo en Fojas 12, el cual reconoce la admisión o la admisibilidad de los tratados interamericanos, la admisibilidad de los criterios de la Corte, la admisibilidad de las opiniones, la admisibilidad de lo que pueda entender la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí lo que se busca no es un tema de conflicto, no es un tema de choque de cortes o de trenes. Lo que se busca es un sano juicio razonable, una decisión razonable, ponderable en materia de los derechos humanos a favor de una determinada población. ¿Qué es lo que indica el Tribunal Constitucional? La parte negrita. La interpretación de las disposiciones de la convención que se realice en todo proceso sea vinculante para todos los poderes públicos internos. Es decir, acá el Tribunal Constitucional reconoce con claridad y evidencia que tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como también los instrumentos internacionales subyace, es parte de nuestro derecho. Hablo de derecho en el concepto de sistema jurídico, de normas, de interpretarlos, ¿no? Pero acá agrega algo más el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no solamente nos está diciendo de que es vinculante solamente para los ciudadanos, nos está indicando también que es vinculante para los poderes públicos, para también las esferas privadas. Y esa es la lógica. La lógica es que los derechos fundamentales y humanos no puedan estar exentos de alguna parcela, sino todo lo contrario, que debe estar comprendido dentro del ejercicio de las funciones, decisiones de poder, decisiones de pronto entre privados.
porque quieras o no, la idea de los derechos humanos subsiste y convive con nosotros en todos los estamentos de nuestra vida diaria. Bajo esa lógica, bajo esa lógica, los efectos vinculantes de la sentencia tienen que ver con algo muy interesante. En realidad tiene que ver con una posición conflictiva, quizás a modo de exposición académica, netamente académica, como es la siguiente, ¿no? Ustedes van a poder observar de que la Convención Americana de Derechos Humanos busca de alguna u otra manera el desarrollo o atención de que estos derechos sean enmarcados bajo una determinada política pública, una determinada política social, enmarcado también un sistema normativo, pero sobre todo es de que los derechos humanos puedan desarrollarse o enmarcarse dentro de determinadas garantías, porque de nada sirve tener una lectura o tener un instrumento internacional del cual no tenga desarrollo, del cual no haya tenido mayor impulso para su ejecución o su planteamiento en una determinada sociedad. Lo que caracteriza a una evolución, lo que caracteriza a la aplicación de los derechos humanos es en cuánta medida se pueda recurrir a los mismos para que sean tutelados, también para que se materialicen y, cómo no, en su atención de ejercicio de los derechos. Y aquí un pequeño paréntesis, ¿no? Cuando nosotros mencionamos el ejercicio del derecho, o mejor dicho, de los derechos humanos, tenemos que advertir con claridad de que la situación de los derechos civiles y políticos no solamente es lo único que existe, ¿sí? La libertad de expresión, el tema de la intimidad, etcétera, etcétera, u otros derechos civiles y políticos, sino más bien se tiene a bien el reconocimiento y fortalecimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Derechos que al día de hoy se conocerán como los famosos DESCA, ¿no? Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Doctor, ¿este reconocimiento ha tenido algún tipo de pronunciamiento, desarrollo, atención por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Claro que sí. Lo ha tenido específicamente en lo que tenga que ver en el caso Lagos Campos versus Perú. Un desarrollo muy prolijo, muy atendible, del cual les invito a leer dicha sentencia. Y es una recapitulación muy interesante, muy interesante. Entonces, hay un pronunciamiento por parte de la Corte, claro que sí, opiniones respecto a la Comisión Interamericana, un desarrollo de pronto también de propuesta, de impulso social para su atención de estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que muchas veces han sido desatendidos tiempo atrás, estoy indicando o referentemente, ¿no? Entonces, son dos derechos que coexisten al día de hoy, que de manera interdependiente, ¿no? Que de manera, pues, conjunta, o en todo caso, que en su naturaleza coexisten propiamente en el Estado peruano, para que sean reconocidos a favor del ser humano en sí, ¿no? Con esto también se quiere dar a entender lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, y que es una de las cosas fundamentales que viene a cambiar al día de hoy, es la dignidad del ser humano, ¿no? La dignidad del ser humano siempre se ha comprendido netamente como un asunto, pues, alejado, un asunto abstracto o vinculado propiamente a lo único que trae consigo el ser humano, ¿no?
para el desarrollo de derechos, cosa que no tanto es así, ¿no? En esto Robert Alexis dirá, la dignidad es como una moneda de dos caras, ¿no? Por un lado los derechos y por otro lado también los deberes. Y la idea y la lógica es esa, ¿no? Siempre al menos he incidido en esa idea de que de alguna u otra forma la prevalencia, la defensa de los derechos, el fortalecimiento, su promoción, su concretización, su arduo trabajo para que los derechos sean defendidos, se mantengan, se reconozcan y conozcan en la sociedad, parte también de la idea en poderlos defender. De nada es útil o serviría que uno reconozca que existen tales derechos, pero que yo no los respeto o no estoy en capacidad de hacerlo. O en su defecto, sencillamente asumo de que yo las puedo vulnerar o asumo la lógica de que no tiene límite los derechos, ¿no? Con la realidad tiene límites, con la realidad se puede desarrollar de diferentes formas. Y esto lo menciono con la clara idea de que nuestra democracia se constituye bajo la base de los derechos fundamentales y humanos, claro que sí, pero para que se sigan superviviendo y conviviendo con nosotros al día de hoy, necesita de nuestra atención, necesita nuestro compromiso. Por eso se llama al día de hoy, desde una lectura del derecho constitucional, un compromiso constitucional, un sentimiento constitucional, una lógica del cual uno pueda identificarse con los derechos, identificarse con esta noción de que estos existen y que deben ser reconocidos y a su vez no vulnerados y reconocer que merecen ser respetados en una sociedad democrática. En ese marco, estimados doctores y doctoras, queridos amigos, la evolución de la convencionalidad ha traído consigo interesantes aportes. Con esto ya vamos a ir culminando de a pocos. Miren, la evolución 1, ustedes tendrán a la vista que aquí aparece mucho antes de este asunto o a la par el caso Almonacid Arellano versus Chile. El caso Almonacid Arellano versus Chile es una de las expresiones de creación de esta figura en el cual atiende, busca que los derechos pues no solamente se constriñan a una labor o puntualización de la constitución política, sino también lo que busca es de que sea atendido a través de los instrumentos en materia de derechos humanos. Bajo esa lógica, estimados, tenemos una evolución puntual que traerá consigo el caso Aguado Alfaro y otros versus Perú, el cual indicará, ¿sabes qué? Mira, el control de convencionalidad, la posibilidad de que los tratados también sean parte de nuestra interpretación, racionalidad y respeto a los derechos, está posicionado, opuesto, en la medida que la Constitución y las leyes procesales lo permitan. En este caso, el Estado peruano sí lo tiene regulado en nuestra Constitución política, en el artículo 3 y en la cuarta disposición final transitoria, y como no, en el título preliminar de nuestro nuevo Código Procesal Constitucional. Entonces, primera evolución, check, realizada correctamente. Con nuestra segunda evolución tiene que ver en la cual citaremos el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México, el cual responde a la idea de que solamente van a poder ejercer el control de convencionalidad los jueces y los órganos vinculados al sistema de justicia. Ojo aquí, ojo aquí. Si bien es cierto, el caso Cabrera García y Montiel versus México menciona que solamente debería ser competencia de los jueces y los órganos vinculados a la administración de justicia, no es el criterio que se mantiene vigente al día de hoy. Porque posteriormente a esta sentencia se emite el caso Hellman versus Uruguay. Este caso Hellman versus Uruguay instituye el desarrollo o reacondiciona, amplía la gama de potestad y facultades del caso Cabrera García y Montiel Flores versus México y vendrá a decir
Oiga, los jueces no solamente son los únicos que pueden tutelar los derechos humanos a nivel de los tratados internacionales. No solamente a los jueces se le debe exigir, sino también a quién, a toda autoridad pública, a los ciudadanos también para su desarrollo correcto en la tutela y vigencia de los derechos. En una evolución cuarta, se tiene propiamente el caso Gudiel Álvarez y otros versus Guatemala. En ese sentido, lo que indicará la Corte Interamericana respecto a este caso es de que nos dirá, a ver, la Convención Americana de Derechos Humanos no es el único tratado de derechos humanos del cual el Estado peruano, por ejemplo, será únicamente parte, ¿sí? Es decir, no solamente uno puede buscar tutela, administración de justicia, impartición de justicia a través de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que además otros tratados en materia de derechos humanos también podrán tener un desarrollo amplio. Por ejemplo, en materia penal, el Protocolo de Palermo, en materia de violencia contra la mujer y integrantes familiares, la Convención de Belén do Pará, ¿verdad? En materia de niños, el tratado justamente de lo que tenga que ver con protocolo del cuidado del principio superior del niño. Y así, demás instrumentos internacionales que intervienen en la tutela de los derechos humanos. Un gran avance que da la Corte Interamericana, y ese es un gran avance que también nos exige a nosotros como abogados, funcionarios, autoridades, ciudadanos, entender que hay una progresividad en la tutela de los derechos. Ya para finalizar, tenemos estas dos últimas evoluciones. La primera tiene que ver con lo siguiente. El caso Liakatz, Alibus versus Surinam, mencionó la Corte Interamericana de que sus decisiones no son el piso máximo, ¿sí? No son el piso máximo, sino al contrario, sus decisiones son el piso mínimo. Por lo tanto, las altas cortes constitucionales deben entender y atender de que el pronunciamiento o el criterio que haya fijado propiamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un piso mínimo del cual las cortes deberán atenderlas. Lo que no quiere decir es de que el Tribunal Constitucional o una alta corte constitucional o un juez propiamente que esté tutelando derechos pueda ir un poquito más de lo que ha pronunciado, propiamente la Corte Interamericana. La Corte Constitucional colombiana siempre, o mejor dicho, mayoritariamente logra ser mucho más tuitiva, ¿no? En algunos casos, no en todos, mucho más tuitiva que las mismas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es totalmente válido, sí, mientras que se presente la idea de un asunto de tutelar de manera progresiva sobre los derechos, estamos totalmente correctos o conforme a la tutela de los derechos enmarcado en un Estado democrático. Por otro lado, y finalmente, tenemos lo correspondiente a esto, ¿no? Las opiniones consultivas. Las opiniones consultivas para hasta el año 2014, por ahí o 2015, eran tal cual, ¿no? Informes o en todo caso posicionamientos doctrinarios o alcances de puntos normativos, doctrinarios, pero más no tenía un efecto vinculante. Sin perjuicio de ello, se comenzó a instituir, ¿no? A declarar por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en que las opiniones consultivas también son vinculantes. Y enhorabuena, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consagra y otorga necesariamente un informe de estudio, ¿no? De capacidad relativo de pronto a la voluntad de los estados, a los hechos, etcétera, etcétera. Y esto permite que de alguna u otra forma
los estados tengan presente los criterios a tutelar y las exigencias democráticas que se exige o se pide cumplir en un estado propiamente constitucional como el nuestro. Hasta aquí, espero haberles correspondido en los minutos que me han permitido escucharme. Yo les agradezco muchísimo por su valioso tiempo. Yo quedo atento a sus preguntas o inquietudes que ustedes lograran tener, y si no fuera el caso, igual agradecidísimo por atender a estas ideas que creo yo son muy importantes, sobre todo enmarcado en un espacio institucional propio para el fortalecimiento de la democracia y tutela de los derechos fundamentales. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Juan Alberto Castañeda Méndez por darnos esta visión amplia sobre la protección de los derechos humanos a partir de las diversas cortes, específicamente a partir del diálogo de cortes. Seguidamente pasaremos a leer las preguntas que los participantes han formulado en el chat. En el chat encontramos la siguiente pregunta. ¿Qué opina? Dice aquí, si existe alguna demanda relacionada a pensión de alimentos o tratándose de menores de edad que haya llegado a la Corte Interamericana. Esa es una de las primeras preguntas. La segunda es, ¿qué opinión le merece el tema de las leyes de amnistía a favor de personas que han cometido delitos graves, terribles y que se han mantenido al margen de la justicia? Dice, ¿cómo se vería el tema de la impunidad? Y la tercera pregunta es, ¿qué opina del control de convencionalidad respecto? No está muy clara esa pregunta. Buenas tardes. ¿Qué opina del control de la convencionalidad de Convención de Palermo respecto a la ley que modifica la organización criminal? No, no está muy clara. Disculpe esa pregunta. ¿Cómo podemos acceder nosotros directamente para solicitar o demandar ante la Comisión o Corte Interamericana de Derechos Humanos? Esas serían las tres preguntas respecto a estas leyes de amnistía, de qué manera originan una impunidad en los casos, respecto si conoce usted si algún caso sobre el tema de pensión de alimentos hubiera llegado al sistema interamericano. Y la tercera pregunta está relacionada, ¿cómo podemos acceder nosotros ante la Comisión o Corte Interamericana para realizar una demanda? Muchísimas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, doctora Doris, por el traslado de estas inquietudes muy valiosas, muy importantes, enmarcados sobre todo de una preocupación nata y sincera de lo que tenga que ver con nuestro esquema social peruano. Empecemos con lo último, ¿no? La labor democratizadora, la labor de pronto de acceso, de legitimidad, de permisión a que los ciudadanos puedan estar al corriente sobre los derechos humanos, el acceso propiamente a los mecanismos, planteamientos frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es totalmente abierto. Yo les invito a revisar en el tema de su página web de la comisión y verán que inclusive hay formulario para que se pueda acceder. Lo que no quita la opción en que de pronto a través del asesoramiento de un abogado o letrado o letrada pueda ser redactada correcta o en todo caso con mayor amplitud o quizás con mayor experticias más de los puntos que se indicaría en el formato. Entonces, por ahí ese acceso de pronto telemático, claro que sí, sí existe esa posibilidad. Lo segundo, sobre un caso de alimentos, en realidad, quizás de manera tan directa y exclusivamente sobre eso, no ha existido, al menos en estos últimos 10 años, sobre un pronunciamiento puntual, ¿no? Como materia dura o como materia específica.
quizás sí de manera indirecta por ahí en algunas sentencias, recapitulando o en todo caso considerando lo que tenga que ver con el principio del interés superior del niño, el tema de la remuneración, el tema propiamente de la comprensión de la familia, claro que sí. Entonces, pero en estricto, un tema netamente de alimentos o que se vincule a fijar un estándar, por ejemplo, de alimentos, no es tampoco de pronto quizás saludable que se mencione por parte de la Corte, sino más bien ya es competencia inaudita por cada caso, por cada hecho que en la cual se pueda consagrar, ¿no? Lo último, si no me equivoco, es relativo a un tema de impunidad. Claro, todo hecho de impunidad debe ser sancionado, castigado, pero siempre en el marco de los cánones que pide y se solicite dentro de la ley procesal, pues penal o las exigencias constitucionales, ¿no? La idea no es de pronto sencillamente desatendernos, o mejor dicho, creer de que existe algún asunto dado y del cual no se pueda reparar los derechos. Al contrario, la idea de los derechos humanos están no como un elemento para justificar quizás acciones, ¿no? De pronto en contra de los derechos humanos, sino más bien de poder ir restableciendo determinados orden y pauta, ¿no? Justamente para ello, por ejemplo, existe este importante ministerio, ¿no? Encausa lineamientos, directrices, políticas, tiene áreas especializadas, personal capacitado, que vienen justamente implementando normativas, que vienen implementando determinados documentos de acceso, determinadas políticas para que se generen adecuados compromisos ciudadanos, políticos, institucionales, democráticos. Y eso es muy bueno, porque el sistema democrático implica de que se cuente con instituciones que puedan fortalecer o sostener los derechos en la democracia. Muchísimas gracias, doctora Doris. Sí, doctor, aquí hay un par de preguntas, no quisiera dejarlas de lado porque son preguntas que algunas vienen del extranjero y también de los departamentos de nuestro país, de las regiones. Aquí una pregunta dice, respecto al control de convencionalidad, ¿existe algún precedente que se haya generado en algún caso en concreto en la administración pública? Y la segunda pregunta dice, ¿conoce usted algún pronunciamiento en relación al derecho de propiedad? ¿Qué caso peruano sería o algún caso, ¿no?, del sistema interamericano sobre el derecho a la propiedad? Y la tercera sería, en los casos de delito de desapariciones forzadas y específicamente el delito de tortura, ¿podría sugerirme usted algunas sentencias vinculantes de la Corte Interamericana a efecto de poder revisarlas? Muchas gracias. Excelente pregunta. Muy buenas preguntas técnicas también. Veamos con lo último. El caso penal Castro Castro versus Perú es uno de los casos importantes para que se evalúe este tema de tortura, porque ahí fijan varios criterios, ¿no? De inclusive de cuándo se pueda considerar este hecho, ¿no? Entonces resulta muy importante de cuál se pueda revisar esta sentencia. No es la única, por cierto, no es la única, no es la única, pero sí la más importante para revisar este aspecto porque hay pautas en la cual se materializa. Respecto a la primera pregunta, ¿el control de convencionalidad se ha aplicado en sede administrativa? Sí, sí se ha aplicado en sede administrativa y hasta donde no me falla la memoria, tenemos aplicado por el Tribunal Registral SUNAR Zona 5, en la cual registró propiamente aplicando control de convencionalidad una propiedad a favor de una pareja del mismo sexo, ¿no? Y se alega bastantes argumentos, inclusive de pronunciamientos de la Corte o instrumentos internacionales, ¿no? Entonces sí hay una tendencia, pero no solamente en el tema administrativo, sino también en el tema judicial, no propiamente fundamentado en exclusividad en el tema de la convencionalidad, pero sí está existiendo estos esfuerzos y que me parece correcto, ese planteamiento, esos argumentos para también que el litigio sea un litigio, por ejemplo, penal convencional, un litigio constitucional convencional, un litigio civil convencional, donde el conocimiento de los instrumentos internacionales también sea un punto a debatir,
¿no? Y eso es muy importante y que inclusive traslado siempre a mis estudiantes, ¿no? En cada escuela, diré, en cada ciclo, la idea es aprender al menos muy aparte de nuestras normativas importantes, desde que aprendamos al menos otros instrumentos internacionales para tener noción de las mismas, ¿no? Y lo otro, el tema del protocolo de Palermo. El protocolo de Palermo es un instrumento internacional que, si bien es cierto, reconoce, ¿no? O atiende necesariamente eh, exigencias relativo a un delito puntual. La idea es de que se enmarca más que tipificar, porque esa es competencia del legislador, es a una política de reforzamiento para luchar contra dicho hecho delictivo. Por lo tanto, el protocolo de Palermo, en el caso peruano, si la pregunta creo que iba por ahí, si es admisible o en todo caso ha sido parte de nuestro sistema jurídico o del acervo normativo, claro, para eso es que se modificó el delito y se comenzó a colocar otros verbos rectores para que así se pueda constituir mejor la lucha contra este hecho delictivo. Entonces, aquí estarían más o menos algunas respuestas respecto a las preguntas planteadas. Doctor, solamente una última pregunta Claro que sí. y una reflexión. Nos gustaría que nos pudiera hacer una reflexión final sobre los precedentes vinculantes en materia de derechos humanos, efectivamente, cómo se han venido desarrollando a raíz de muchos casos que se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta es, dicen, buenas tardes, saludamos al doctor Juan Alberto Castañeda. Dice, si a través del control convencional se ha buscado dejar sin efecto una norma constitucional, ¿cuáles son las sanciones en caso de incumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana? Esa sería la pregunta y también le pediríamos una reflexión final sobre la temática abordada el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Doris. Las sanciones, obviamente que no las instituye el legislador, no las instituye el legislativo, no las instituye propiamente los estados, ¿no? Sino más bien lo instituye propiamente la naturaleza de la Corte, su reglamento de la Corte Interamericana, la Convención, pero que son sanciones moderadas, por decirlo así, de las cuales se hacen llegar al Estado para que estas las buenas relaciones diplomáticas, en las buenas relaciones de cumplimiento y en la honra internacional a los instrumentos internacionales se deban ejercer determinadas ajustes razonables, adecuaciones, reparaciones o correcciones en un sentido de un determinado proceso o decisión política. De ahí que si de pronto se le sancione penalmente, internacionalmente a un Estado para que responda, no pasa por ahí o en todo caso no está dentro de sus tipologías. Respondido esto, me permito realizar una reflexión final. En los derechos humanos al día de hoy necesitan mucho de nosotros antes que estrictamente de leyes. Los derechos humanos se mantienen vigentes en la medida que nosotros somos conscientes de que existen entre nosotros, de que necesitan ser ejercidos de manera responsable por nosotros, que la democracia de alguna u otra manera vive coetáneamente con los derechos humanos y que no hay otra forma donde que estos puedan pervivir si es que nosotros no somos conscientes de su existencia, de su lucha y sobre todo de su reconocimiento para todos los sectores de nuestro país. Tenemos instituciones democráticas que atienden estos lineamientos, tenemos instituciones democráticas a las cuales acudir, instituciones democráticas de puertas abiertas, como es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se canaliza, se tutela y de alguna u otra manera se garantiza determinados aspectos que nos pueden aquejar en brechas sociales, necesidades y, cómo no, una preocupación que va en conjunto, no solamente del Estado peruano, sino también es una preocupación interamericana. Hasta aquí, muchísimas gracias por esta oportunidad y de mi parte será hasta otra ocasión. Permítame despedir, siempre pidiendo
al arquitecto del universo lo mejor para cada uno de ustedes en sus proyectos personales y, como no, también profesionales. Muchísimas gracias. Agradecemos la excelente conferencia dada por el doctor Juan Alberto Castañeda Méndez. Con esta amplia y basta transitar por la jurisprudencia en la que hemos podido ver muchas de las sentencias de la Corte Interamericana, como el caso del Monacid Arellano, el caso de ex trabajadores del Congreso, el caso de Hellman versus Uruguay, que nos da una visión bastante amplia de cómo la Corte Interamericana ha venido viendo la protección de los derechos, la protección de muchos derechos establecidos en la Convención Americana. Finalizamos agradeciendo a los 914 personas que están conectadas en este momento en esta conferencia. Asimismo, indicarles que sus certificados de participación los recibirán a través del correo electrónico que lo han puesto al momento de su inscripción. Finalmente, los esperamos en la siguiente jornada de derechos humanos. Muchas gracias a nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y también un saludo cordial de la doctora Ana Martínez Ver, que es la directora general. Muchísimas gracias a todos por su participación. Que tengan unas buenas tardes y un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Juan. Muchísimas gracias. Justicia y Derechos Humanos del MINJUS pone a tu alcance la biblioteca virtual, que busca brindar servicios digitales de acceso abierto en temas especializados sobre justicia, derechos humanos, integridad y lucha contra la corrupción. Para acceder a nuestro catálogo en línea de la biblioteca y a nuestras guías temáticas, tienes 2 manuales y tutoriales a tu disposición que te permitirá tener acceso a recursos de información como libros, informes, material audiovisual, normas legales, revistas tanto nacional como internacional, así como publicaciones elaboradas y coeditadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para apoyar el desarrollo académico de la comunidad educativa del sector. Ya lo sabes, la Biblioteca Virtual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está al servicio de toda la ciudadanía. Si tienes dudas y consultas, puedes escribirnos a biblioteca@minjus.gov.pe. Ponle punche y ganamos todos, Perú.